El rascacielos de la familia Min se alzaba como un espejo contra la noche de Gangnam. De día reflejaba el azul de las nubes y el dorado de los anuncios de lujo, pero de noche se convertía en una silenciosa fortaleza de cristal, donde solo las luces de los pisos ejecutivos permanecían encendidas, como constelaciones artificiales suspendidas sobre la ciudad. Fue en este silencio que Yoon Ji-won trabajó. A las 11 p.m. se ponía sus guantes ásperos y su descolorido uniforme azul grisáceo y emprendía el viaje de 12 pisos entre polvo, manchas y huellas. El ascensor de servicio subía lentamente, crujiendo como si se quejara de su propia existencia. Ji-won llevaba cubos, escurridores, paños y una vieja radio que guardaba escondida dentro del carrito de limpieza. A veces escuchaba música en ella. Trote, las mismas que su madre tarareaba en sus años de juventud en Busan. Ji-won tenía 32 años, pero el espejo del probador la mostraba como una mujer de 40. Las noches la habían envejecido. Tenía los ojos hinchados, la piel arrugada, el cuerpo encorvado por fregar pisos y cargar bolsas de basura. Aún así, llevaba el pelo recogido en un moño apretado y la cara en alto. La dignidad era la única joya que podía lucir. Esa noche, como tantas otras, limpió las paredes de cristal del piso 25. Cada vez que pasaba el paño húmedo, veía su propio reflejo junto a los brillantes anuncios de relojes suizos y coches importados que centelleaban en el exterior. Un doloroso contraste. Afuera, la ciudad vendía sueños de riqueza. Adentro, ella era solo la sombra que borraba las huellas de la prisa ajena. Pocos la notaban. Cuando los ejecutivos se marchaban tarde, fingían no ver a la mujer encorvada en el pasillo. Si sus ojos se cruzaban con los de ella, recibían repulsión o indiferencia. Ji-won se había acostumbrado a ser transparente. Mejor así, se dijo. Menos riesgo de problemas. Pero había algo que nunca escapaba a su atenta mirada. Los gemelos del heredero Min Seung-ho. De vez en cuando los niños aparecían en el edificio, acompañados de una niñera extranjera y guardias de seguridad. 2 niños idénticos, de rostros delicados y mirada curiosa, que parecían fuera de lugar en aquel mundo de cristal. En una ocasión, al verlos pasar por el pasillo, Ji-won esbozó una sonrisa involuntaria. Uno de ellos, con picardía, le devolvió la sonrisa antes de que la niñera se lo llevara. Fue solo un instante, pero quedó grabado en la memoria de la señora de la limpieza como una llama oculta en la oscuridad. El reloj en su muñeca marcaba la medianoche. Ji-won sabía que aún tenía que enfrentarse a los 12 baños de los pisos superiores antes del amanecer. Le dolían las piernas, pero había una especie de paz en este trabajo solitario. Nadie le pedía explicaciones, nadie le exigía informes. Solo fregar, enjuagar, repetir. Era el único espacio donde aún podía respirar, a pesar del peso que cargaba. Afuera, en la pequeña casa de Gurogu, su madre dormía bajo una fina manta. El tratamiento para su enfermedad respiratoria era caro, y Ji-won luchaba mes tras mes para pagarlo. Cada mañana se preguntaba si tendría fuerzas para seguir adelante. Pero pronto recordó, si me detengo, ¿quién la cuidará? La respuesta fue suficiente para seguir adelante. Mientras limpiaba el último trozo de cristal, Ji-won se detuvo un momento. La ciudad reflejada parecía un mar de luces que no le pertenecían. Apoyó la frente en el cristal frío y suspiró. Se sentía atrapada entre 2 mundos, la riqueza que brillaba ante ella y la pobreza que se aferraba a sus pies. Ella no sabía, no podía imaginar aún que esa misma noche el cristal se convertiría no solo en reflejo, sino en destino. Ji-won bajó al sótano, donde se encontraba el pequeño almacén de materiales. El pasillo olía a cloro y polvo acumulado. Se sentó en una caja vacía y abrió la lonchera que había traído. Arroz blanco, kimchi y trozos de pescado seco. Comió despacio, sintiendo que su cuerpo clamaba por descanso. Mientras masticaba, su mente se llenó de recuerdos. Recordó sus días en Busan, cuando asistía a una escuela pública cerca del mar. Le encantaba escribir ensayos y soñaba con ser maestro. Pero la vida era implacable. Su padre perdió su trabajo en el astillero, sus deudas aumentaron y su madre enfermó. Ji-won dejó la escuela para trabajar en fábricas, luego en pequeños mercados hasta que encontró trabajo como limpiadora en Seúl. El sueldo era bajo pero estable. La estabilidad era todo lo que podía desear. La vieja radio empezó a sonar. Una emisora local tocaba una canción melancólica sobre amores perdidos. Ji-won cerró los ojos un instante. Se imaginó en otra vida, sentada en una habitación iluminada, rodeada de libros enseñando a leer a niños. Pero entonces negó con la cabeza, guardó la radio y se levantó. Los sueños eran peligrosos, podían debilitar a una persona. Al volver a subir a los pisos superiores, notó que el edificio parecía respirar de forma extraña. Las luces parpadeaban en algunos pasillos, como si el sistema eléctrico hubiera fallado. Ji-won frunció el ceño, pero siguió adelante. En edificios tan grandes, este tipo de averías no eran infrecuentes. El piso 30 estaba desierto, salvo por el zumbido constante del aire acondicionado.
Ji-won estaba limpiando las puertas de cristal cuando un crujido repentino resonó en el pasillo, como si algo se hubiera roto. Se detuvo. Escuchó. Silencio. Solo su propio corazón se aceleró. Negó con la cabeza, intentando no darle vueltas a la incomodidad. Pero al terminar el último cristal, percibió un ligero olor a humo, casi imperceptible, pero inconfundible. Apretó los labios. El instinto le decía que algo andaba mal. Caminó vacilante hacia las escaleras de emergencia. Parecía que salía humo de algún lugar arriba. Con cada paso el olor se intensificaba. Ji-won consideró regresar, pero recordó a los niños que a veces se quedaban en el edificio hasta tarde. No sabía si estaban allí, pero la idea le oprimió el pecho. Cuando llegó al piso 32, escuchó algo que le congeló el cuerpo. Gritos ahogados. 2 gritos idénticos provenientes de una sala de reuniones detrás de una pared de vidrio templado. El corazón de Ji-won se aceleró. El recuerdo de la sonrisa que uno de los gemelos le había dedicado semanas atrás lo asaltó. Sus pies se movieron sin pensar. Se acercó al cristal y vio las pequeñas y desesperadas figuras atrapadas en el humo que comenzaba a inundar el espacio. Agarró el extintor pegado a la pared. Pesado, frío. Un coraje desconocido corría por sus venas. Ji-won levantó el extintor y golpeó el cristal 1, 2, 3 veces. El sonido metálico resonó como un grito en la noche. El cristal tembló, se quebró, hasta que con un estruendo los fragmentos cayeron como una lluvia de cristales. Extendió los brazos a los chicos. «Vengan», dijo con voz firme, aunque el miedo le quemaba la garganta. El futuro de la dinastía Min estaba en sus manos, pero Ji-won aún no lo sabía. Gemelos en peligro. El pensamiento palpitaba en el pecho de Ji-won mientras el humo, denso como la tinta, empezaba a llenar el aire en el piso 32. La alarma sonó tarde, un sonido que parecía provenir del fondo del mar. Luces rojas se arremolinaban como ojos hambrientos. «Date prisa, date prisa», se repetía a sí misma y a los niños, como si el ritmo de su voz pudiera cambiar el curso del destino. Los chicos la agarraron de las muñecas con la fuerza desesperada de quienes se despiden. Eran ligeros, pero el miedo lo hacía todo pesado. La mochila de uno le golpeó las rodillas, el otro sollozaba tan fuerte que el sonido se fundía con el crujido del techo. Ji-won se agachó, arrancó 2 paños del carrito de limpieza, una sábana de microfibra y una toalla de algodón. Los mojó en el lavabo de la fuente del pasillo y se los ató a sus caritas. «Respira por aquí», por la nariz despacio. Se subió la camisa hasta la nariz, improvisando un filtro. De fondo, un crujido irregular, como si un animal royera cables. Y quizá era precisamente eso, cables al descubierto, chispas lamiendo las abultadas paredes de cristal. El panel de rociadores estaba inerte. La luz verde parpadeaba con indiferencia burocrática. «Otra vez el departamento de innovación», murmuró. No era la primera vez que oía hablar de un fracaso allí. Pero de madrugada nadie cuenta rumores. De madrugada la ciudad exige silencio y obediencia. Empujó la puerta de incendios. El estrecho pasillo de servicio parecía un intestino de metal. «Únanse a mí», dijo, y las gemelas se aferraron a sus costados, una a la izquierda, otra a la derecha, como peces piloto nadando contra la corriente. Las escaleras se desbordaban hacia abajo, un hueco gris que olía a hierro. Cada rellano era una isla de aire fresco, cada tramo un castigo para los pulmones. Ji-won lo sabía, tenía que mantener el ritmo. Una pausa demasiado larga y su valor se derrumbaría. En el rellano 31, una puerta atascada bloqueaba el pasillo lateral. «Cerrada», se dio cuenta, recordando el mapa invisible que había memorizado durante sus repetidos turnos. A veces, por razones de seguridad, aseguraban las salidas de emergencia con discretos candados. «Menos entradas para intrusos», decían. «Menos salidas para los trabajadores nocturnos», pensó. «Bajemos», decidió, y el trío siguió adelante con los dedos entumecidos por el sudor y el hollín. El chico de la izquierda, el de la mochila, intentó hablar, pero tosió. Ji-won lo agarró del hombro. «No hables, ya casi llegamos». Aún con incredulidad, habló como si una deidad de la esquina le hubiera dado una certeza ancestral. Recordó a su madre, respirando con dificultad en la habitación de Guro-gu, y como una noche le había prometido en voz baja: «Volveré sana y salva y con dinero para las medicinas». Nadie, ni siquiera el multimillonario más poderoso de Seúl, sabría después el precio de lo que estaba gastando allí. Su vida descontada en cuotas de oxígeno. Arriba una grieta densa abrió una grieta en el silencio, y una ráfaga de calor se precipitó por las escaleras, como si el horno se hubiera despertado. Ji-won aceleró el paso. La alarma emitió sus sílabas electrónicas. Un viento cálido recorrió los conductos. En el rellano 29, un letrero torcido decía en letras inglesas: «Laboratorio de innovación». Era el piso de arriba el que ardía. El aire se sentía demasiado vivo. «No mires hacia arriba», me instó. «Mira mis pies». 1, 2. 1, 2. Convirtió el miedo en una cadencia. La cámara de seguridad en la esquina seguía sus movimientos. Un ojo seco solo mostraba indiferencia.
¿Acaso algún guardián invisible observaba? ¿O era solo un registro para los informes de daños? En edificios como estos, la memoria siempre es digital y fría. Tiró del brazo al chico a su derecha y subió otro rellano. A cada paso, sus rodillas le recordaban que ya se habían agachado durante toda una vida para fregar pisos que no eran suyos. Para cuando llegaron al número 28, el pasillo transversal estaba lleno de humo bajo, como una niebla sucia. Ji-won abrió la puerta y echó un vistazo. Las luces verdes de emergencia parpadeaban convalecientes. Un extintor descansaba en la pared con el sello intacto. Nadie lo había cogido. Colocó a los chicos contra la lechada de la escalera. ¿No se muevan? Dio 2 pasos hacia adelante y apuntó a la base del humo, lanzando una niebla blanca, casi lechosa. El chorro trazó un camino estrecho, un pasillo dentro del pasillo. Vamos por aquí. Agárrate fuerte a mi camisa. Uno tiró, el otro agarró el cinturón del delantal. El trío entró en esa arteria pálida que el polvo extintor había proporcionado. Ji-won sintió que el suelo temblaba ligeramente. Imaginó pisos arriba, el techo arañado por el fuego, las baldosas goteando resina derretida. Rápido, rápido, repitió. Y por un segundo uno de los chicos, el de la mochila, murmuró un nona que no iba dirigido a ella, pero que la atravesó por completo. Al otro lado, la puerta de servicio se cerró al primer timbre. Se abalanzó. El pestillo se dio con un chirrido metálico. Entonces el pasillo respiró. Por un instante, solo por un instante, pareció que la noche los había olvidado. Bajemos 2 pisos más. Luego llamaremos al 900 desde aquí abajo, dijo, aunque sabía que las llamadas ya habían estallado. La sirena lejana sonaba como un mar embravecido. Y entonces Ji-won se dio cuenta. El teléfono en su bolsillo no tenía señal. El icono apagado parpadeaba con insolencia, como si la red se hubiera encogido para no mancharse los dedos en una tragedia común. Miró la cámara del techo. La luz roja parpadeaba. No pasa nada, susurró, para ellos o para sí misma. Si alguien está mirando, que lo vea. Arriba algo rugió como un animal. El calor se intensificó. El cristal del pasillo contiguo se quebró y una red de fractales recorrió el panel, brillando malignamente bajo la alarma. Ji-won arrastró a los niños hacia la escalera. Ahora. Y el edificio, ese coloso de dinero y vanidad, respondió como responden los dioses, con un aliento incandescente. A la puerta de incendios se cerró de golpe tras ellos con la fuerza de una sentencia. La escalera, angular e interminable, parecía una triste mandolina. Cada escalón era un clavo clavado en los músculos de Ji-won, pero no aminoró el paso. Sabía que el coraje tenía su propia velocidad y cualquier desaceleración la convertiría en polvo. A los 27 años, el aire se aclaró un poco, no por la bendición del sistema, sino por el capricho del viento. Los chicos disfrutaron del pequeño alivio con los ojos hundidos. ¿Cuántos años tienen ustedes dos? Y aventuró, solo para contener las lágrimas y calmar su respiración. 8, dijo el de la mochila sin quitarse la tela de la cara. El otro asintió, apretando los dedos sobre el dobladillo de su camisa. ¿Te acuerdas de mí? El de la mochila dudó. Limpias. No terminó la frase. Tosió un poco mirando a su hermano como disculpándose por saber menos de lo que debía. Ji-won sonrió tras la tela, una sonrisa que nadie vería. Soy Ji-won, y vamos a salir juntos. El pasamanos, caliente, le quemó la palma a través del guante barato. Abajo, una sirena interna finalmente activó la ventilación forzada y una corriente de aire recorrió la escalera como un suspiro mecánico. La alarma repitió una frase en coreano e inglés con cruel cortesía. Mantenga la calma. Siga las flechas luminosas. Las flechas, sin embargo, brillaron en 72 direcciones a la vez. En los edificios de lujo, incluso la huida es un laberinto de diseño. En el rellano 26, el primer obstáculo real. Un polvo gris había invadido el hueco de la escalera por una grieta, convirtiendo el aire en papel de lija. Ji-won bajó hacia atrás, un truco que había aprendido de un viejo portero. Así sus rodillas se sujetan mejor, y si se cae, cae hacia atrás abrazando a quien la acompañe. 1, 2, cambia. 1, 2, cambia. Y los chicos, obedientes, empezaron a imitar sus pasos como si ensayaran un baile secreto. Sintió que su celular vibraba. 1, empujar anónimo. Falla del sistema de rociadores detectada. Pisos 33, 31 el app del edificio. Ese pequeño monstruo que lo sabe todo y no ayuda en nada. Poco después, otra notificación fría como el hielo. Mantenga la posición. Equipo técnico en camino. Mantén tu posición. Quien escribió esto jamás ha respirado humo, pensó. El reloj barato en la muñeca de Ji-won marcaba el paso de los minutos. Cada segundo era una goma elástica a punto de romperse. A las 25 la escalera principal se bifurcaba. A la izquierda un cartel indicaba la entrada. Salón Sky, la terraza acristalada donde los ejecutivos brindaban por sus alianzas con sollo embotellado como perfume. A la derecha, el camino del personal de servicio. Ji-won eligió la correcta por reflejo.
Pero la puerta, una vez más, estaba cerrada por dentro con un nuevo pestillo de seguridad. Empujó, nada. Probó el llavero universal del conserje, un juego de planchas que tintineaban en el bolsillo de su delantal, un regalo del antiguo portero, para cuando te olvides de nosotros. Nadie entró. Las han cambiado, dedujo, con la calma glacial de quien reconoce un patrón. Cambiadas recientemente. ¿Por qué? Entonces una sombra se movió 2 pisos más arriba, demasiado rápido para hacer humo. Ji-won levantó la vista. Una figura delgada y encapuchada apoyada en el hueco del ascensor de servicio, jugueteando con un panel. Parpadeó pensando que era un delirio de calor. Pero no. La figura forzó el panel, cogió un objeto estrecho y se deslizó por una puerta lateral. Él no la vio, o fingió no verla. Ji-won sintió una opresión en el pecho por razones que no solo estaban relacionadas con el fuego. No es un accidente, pensó. Y la intuición, esa brújula que las mujeres pobres llevan para sobrevivir, se convirtió en un puntero y marcó el norte en su pecho. Sigamos adelante. Su tono era más firme de lo que sentía. Bajaron 2 pisos más, llegando al 23. Otra cámara de seguridad los filmó. Una luz verde ondeaba, amigable, como un empleado de tienda que no puede tocar a los clientes. Los chicos ya no lloraban, o lloraban por dentro, lo cual es peor. Ji-won le hizo unas breves cosquillas en el asa de su mochila, un pequeño gesto para recordarle que aún había espacio para la vida en esas escaleras. Cuando salgamos vas a comer. Hoteok, dijo, recordando las tiendas a la salida de Apgujeong. El de la mochila asintió intentando dibujar en la tela una palabra que se asemejaba a una sonrisa y a una urgencia. A los 22, un nuevo sonido. Agua. Tarde, pero agua al fin y al cabo. Un segmento del aspersor había decidido activarse. Las gotas empezaban a caer por la rendija, listas para evaporarse antes de tener sentido. Buena señal, mintió, porque a veces una mentira es solo otra forma de esperanza. El calor amainó un poco. Sus piernas se quejaron como viejas y sinceras amigas. Ya falta poco, susurró. Al llegar a los 20, el aire se sentía respirable de nuevo. Ji-won los apretó contra la pared y respiró hondo, con la tela que le cubría la cara empapada de sudor y humo. Estaba a punto de decir, ahora será fácil, cuando la escalera se sacudió con un golpe sordo y todas las luces por un instante se apagaron. En la oscuridad se oyó un fuerte estruendo y el viento arreció en dirección contraria, como si algo hubiera absorbido el oxígeno del hueco. Las luces de emergencia volvieron a encenderse, tenues. Abajo, en el piso 19, la barandilla metálica había cedido, retorcida como papel. El camino de bajada estaba bloqueado por una maraña de hierro y hormigón. Ji-won levantó la vista hacia donde había desaparecido la sombra y luego volvió a mirar a los chicos, cuyos ojos ya no parpadeaban. No había ningún lugar donde bajarse. No había ningún lugar a donde ir sin cruzar nuevamente la zona de fuego. Y detrás de ellos, la puerta cortafuegos empezaba a calentarse como una sartén. «Quédate detrás de mí», dijo, sintiendo el sabor metálico del miedo. Con una mano palpó su bolsillo y encontró el pesado llavero, la pequeña linterna y el celular sin batería. Con la otra, tocó el pomo tembloroso de la puerta. Al otro lado, un paso. Alguien o algo estaba allí, respirando junto con el edificio. Y entonces el visor de la cámara sobre sus cabezas cambió de verde a rojo y del rojo a nada. Su ojo se cerró. El edificio parpadeó y por un instante todo el mundo de cristal decidió no ver. Esa misma madrugada, mientras Ji-won intentaba guiar a los gemelos a través del laberinto de humo y hierro retorcido, un coche negro cruzó velozmente las anchas avenidas de Seúl. El motor importado rugió al dejar atrás las iluminadas intersecciones de Gangnam. Dentro, el silencio era absoluto. Solo se oía la respiración mesurada de Min Seung-ho, el heredero del imperio del grupo Min, llenó el vacío. Su rostro permaneció inmóvil, como si el fuego que devoraba el rascacielos familiar no le importara. Los guardias de seguridad con trajes oscuros intercambiaban mensajes rápidos por sus celulares, coordinando accesos, rutas y órdenes. El conductor, con la compostura rígida, aceleró sin mirar el retrovisor. El único sonido, aparte del motor, era la vibración constante del celular de Seung-ho, que descansaba en el asiento junto a él, recibiendo llamadas, mensajes e informes. No contestó. La prensa ya rodeaba el hospital Samsung. Las cámaras esperaban la llegada del multimillonario, mientras drones sobrevolaban el rascacielos aún en llamas. El incendio acaparó titulares en tiempo real. Se produce un incendio en la torre Min Group en Gangnam. Hay niños atrapados, la bolsa reaccionó con rumores. Cada segundo era un derretimiento de monedas. Pero Seung-ho no tenía prisa. Para él, el incendio fue solo otro incidente de gestión de riesgos. Cuando por fin salió del coche, un muro de guardias de seguridad le abrió paso. Los periodistas avanzaron con micrófonos, gritos y flashes. «Presidente Min, ¿estaban sus hijos en el edificio? ¿Hubo una brecha de seguridad? ¿Quién los salvó?» Seung-ho no respondió.
Su traje negro le sentaba a la perfección sobre sus anchos hombros y sus zapatos italianos resonaban con firmeza contra el suelo del hospital. Subió directamente a la planta privada, donde observaban a los gemelos. En la habitación los encontró durmiendo en camas pequeñas, con la cara aún manchada de hollín. Junto a ellos estaba la extraña figura, una señora de la limpieza con un uniforme barato, con el cabello atado al azar, sus ojos rojos por el humo y el cansancio. Ji-won. Por un momento el heredero dudó. No porque sintiera gratitud, sino porque la situación no tenía sentido. En el protocolo de la familia Min, el heroísmo pertenecía a bomberos entrenados y guardias de seguridad privados bien pagados, nunca a una mujer invisible que ganaba un salario mínimo. ¿Quién es ella?, preguntó sin mirar directamente a Ji-won. El médico se aclaró la garganta incómodo. Fue la señora Jeon Ji-won quien sacó a los niños del edificio. Sin ella difícilmente estarían aquí. Seung-ho entrecerró los ojos como buscando fallas en la narrativa. Finalmente fijó su mirada en ella. Ji-won sostuvo su mirada, aunque su cuerpo aún temblaba por el esfuerzo. Por dentro se sentía pequeña ante este hombre, pero no bajó la cabeza. Nadie hace nada gratis, dijo en voz baja, casi un susurro, pero cortante como una cuchilla. ¿Cuál fue tu precio? Ji-won se quedó boquiabierto de la sorpresa, pero no respondió. No había ensayado nada para este encuentro. Sabía que no quería nada. Solo quería que los gemelos estuvieran a salvo. Seung-ho apartó la mirada. Llamó a la secretaria, quien apareció cerca como una sombra. Acordar una recompensa y un acuerdo de confidencialidad. Ji-won lo escuchó y se le encogió el corazón. La palabra premio sonó a insulto, como si su valentía hubiera sido solo un trato. Apretó los puños, pero guardó silencio. La habitación parecía demasiado pequeña para contener la distancia que los separaba. A un lado, el hombre que lo poseía todo. Al otro, la mujer que casi lo había perdido todo para salvar lo que no era suyo. Horas después, con los gemelos estabilizados, la sala de reuniones improvisada del hospital estaba abarrotada. Asesores, abogados, secretarias, todos reunidos alrededor del multimillonario. Seung-ho escuchó los informes técnicos. Fallo de los rociadores, sospecha de cortocircuito, evacuación parcial. Un asistente sugirió responsabilizar a la empresa de mantenimiento. Otro recomendó un anuncio público, destacando el rápido despliegue de equipos de seguridad. ¿Qué pasa con la mujer?, interrumpió Seung-ho con impaciencia. El silencio cayó sobre la mesa. Uno de los abogados se aclaró la garganta. La señora de la limpieza. Sí, señor. Era decidida. Los medios ya han empezado a llamarla heroína. La palabra pareció irritar al multimillonario. ¿Heroína?, repitió con sarcasmo. Una mujer con un uniforme sucio no será la imagen que asocia a mi nombre. Alguien sugirió transferirla discretamente a otro departamento o incluso despedirla por conveniencia. Seung-ho lo descartó con indiferencia. Haz lo que sea necesario, pero no pases de lo aceptable. Mientras discutían, el televisor en un rincón de la habitación mostró imágenes exclusivas. Las cámaras internas del edificio habían captado a Ji-won rompiendo el cristal y arrastrando a las gemelas por el pasillo lleno de humo. El video ya circulaba en Naver, YouTube y Kakao. En cuestión de horas había acumulado millones de visualizaciones. Un comentarista de televisión dijo: «Esta es Jun Ji-won, una trabajadora del turno de noche que arriesgó su vida. Mientras los sistemas fallaban, ella salvó a los herederos Min. Todo el país ahora la llama el ángel de la limpieza». El rostro de Seung-ho se endureció. El control se le estaba escapando de las manos y ni siquiera lo quería admitir frente al espejo. En la habitación contigua, las gemelas despertaron. Al ver a su niñera extranjera, lloraron. Al ver a los médicos, se estremecieron. Pero cuando Ji-won entró silenciosamente, se calmaron al instante, aferrándose a sus manos como si fuera el único ancla en un mar de llamas. Seung-ho observó desde la puerta en silencio. En ese momento se dio cuenta de algo que le molestó más que el incendio, más que los informes, más que la caída de las acciones: tu propia ausencia. Él, el hombre más poderoso del edificio en llamas, no había estado allí. Y la señora de la limpieza, la invisible, había ocupado su lugar en el corazón de sus hijos. Su orgullo palpitaba como una herida abierta. Y fue allí, frente a esa simple escena, dos niños abrazando a una mujer cubierta de hollín, que Min Seung-ho se juró a sí mismo: haría cualquier cosa para recuperar el control. A la mañana siguiente, Seúl despertó con dos sonidos mezclados: el canto de las aves urbanas que habitaban en los cables eléctricos y el eco incesante de las sirenas grabadas en celulares, televisores y radios. La ciudad que nunca dormía ahora susurraba una sola palabra: fuego. Las imágenes del rescate corrieron como la pólvora. El video de Jun Ji-won rompiendo el cristal con el extintor y sacando a las gemelas a rastras ya tenía millones de visualizaciones. En el metro, los trabajadores lo veían en pantallas diminutas. En los cafés de Gangnam, los jóvenes compartían risas nerviosas. En los suburbios de Guro-gu,
Los vecinos comentaban con orgullo: «Es una de las nuestras». Los titulares eran claros: «La señora de la limpieza que salvó la dinastía Min». ¿Quién es la mujer que arriesgó todo por sus herederos? Cleaning Angel Nueva Korea. En el sofocante vestuario del edificio donde solía cambiarse de uniforme, Ji-won encontró flores encima de su taquilla. Pequeños ramos con notas escritas a mano. «Gracias por tu valentía. Tú nos representas». No sabía cómo reaccionar. Nunca en su vida nadie le había dado las gracias. La sorpresa fue tan grande que casi parecía cruel. ¿Por qué solo ahora, tras el riesgo de muerte, recordaban su existencia? En su barrio, los niños jugaban a la heroína Ji-won, improvisando capas con toallas viejas y tocando puertas imaginarias para salvar peluches. La madre de Ji-won, incluso con pulmones frágiles, sonrió al ver a su hija en las noticias. Pero también había miedo en sus ojos. «Hija mía, ten cuidado. Al poder no le gusta estar expuesto». Y, efectivamente, en la planta privada del hospital, el poder se movía. El conglomerado Min convocó a abogados y expertos en imagen. La orden fue clara. Sofocar darle demasiado crédito a la señora de la limpieza sería admitir fallas en los sistemas de seguridad y más aún sería abrir la puerta a la crítica de la desigualdad que sustentaba a la familia. Los asesores escribieron notas. «Agradecemos a todos los involucrados». Los equipos técnicos respondieron con prontitud. La situación está bajo control, pero ninguna declaración mencionó a Ji-won por su nombre. Sin embargo, la estrategia fracasó en cuestión de horas. Medios de comunicación independientes comenzaron a investigar. Descubrieron su humilde dirección en Guro-gu, fotografiaron su casa y entrevistaron a vecinos. «Siempre cuidaba de su madre enferma, nunca lastimó a nadie», dijo una mujer. El contraste entre la pobreza de la señora de la limpieza y la opulencia de la familia Min se volvió innegable. En Naver, un comentario se volvió viral. Mientras los sistemas millonarios fracasaban, fue una mujer que ganaba el salario mínimo quien salvó a los herederos. «Esa es la Corea que tenemos». La frase resonó como un manifiesto. En cuestión de horas se convirtió en un hashtag, Anjo da Limpeza. Ji-won, asustada, no salió de la habitación del hospital que le habían asignado temporalmente. Se sentía atrapada, vigilada por las cámaras, rodeada de reporteros afuera. No había buscado la fama, no había buscado nada más allá de sobrevivir. Pero ahora el país la reclamaba como su símbolo. Al otro lado del pasillo, Min Seung-ho observaba en silencio. La televisión transmitía acalorados debates. Los periodistas hablaban de desigualdad social, heroísmo invisible y defectos del modelo chaebol. Algunos se atrevieron a decir: «Quizás este incendio revele más que un problema de seguridad. Revela un problema nacional». Seung-ho apretó los puños. Cada palabra era una cuchilla contra su nombre. Él, que había cimentado su carrera sobre una imagen de fuerza inquebrantable, ahora veía su autoridad cuestionada porque una empleada de la limpieza se había atrevido a sobrevivir y salvar lo que era suyo. Pero lo que más le molestaba no era la televisión, era la habitación de los gemelos. Los niños se habían despertado con más frecuencia durante el día. Médicos, enfermeras y psicólogos intentaron calmarlos, pero ninguno lo consiguió. Solo cuando Ji-won se acercó, se sentaron en la cama, respiraron hondo y le tomaron las manos. «Nona, no te vayas», dijeron al unísono, como si el miedo hubiera unido sus voces en un solo cuerpo. Ji-won tragó saliva. El título de Nona, hermana mayor, resonó en su interior como un regalo prohibido. No tenía parentesco consanguíneo, pero en ese instante se había convertido en un refugio seguro. Él les tocó el pelo a cada uno, prometiendo quedarse hasta que se durmieran. Desde el pasillo Seung-ho observaba. Sus ojos, siempre fríos, ahora albergaban una sombra difícil de descifrar. Para él era inaceptable. No podía permitir que sus hijos vieran en esta mujer una figura que él, su padre, no había logrado ser. En la reunión nocturna con los concejales, golpeó firmemente el puño sobre la mesa. «Esta historia tiene que terminar». Su voz sonó más grave que nunca. «Encontraremos la manera de mantenerla alejada de la prensa». Un asesor sugirió con cautela: «Señor, quizá no sea prudente confrontarla ahora. La opinión pública la apoya. Cualquier acción en su contra podría ser contraproducente para la familia Min». Seung-ho apretó los dientes. La idea de depender de la opinión pública le repugnaba. Estaba acostumbrado a dar órdenes, no a pedir permiso. Aún así comprendió el mensaje. La batalla no sería inmediata, sino estratégica. Mientras discutían planes, Ji-won se sentó en la habitación de los gemelos, arrullándolos con historias sencillas que recordaba de su infancia en Busan. Les habló de barcos de pesca, gaviotas peleándose por el pescado, cómo el sol poniente teñía el mar de rojo. Los niños la escuchaban como si escucharan una canción poco común. Afuera, los reporteros acampaban con cámaras encendidas, listos para capturar cada uno de sus movimientos. El país aplaudió a la heroína anónima. Pero dentro de las frías paredes del hospital una sombra se cernía sobre ella, porque Min Seung-ho, humillado en silencio, ya estaba planeando su próximo movimiento.
Y en el tablero siempre ganaba, no había espacio para una señora de la limpieza. La noche cayó sobre Seúl con un peso metálico. Afuera del hospital, las cámaras aún parpadeaban como luciérnagas artificiales, esperando ver a la señora de la limpieza convertida en símbolo. Dentro, los pasillos olían a desinfectante y a energía acumulada. Yoon Ji-won caminó lentamente hacia la habitación a la que la habían enviado. Las enfermeras simplemente le dijeron: «El presidente desea verla». El título sonaba extraño, como si no perteneciera a un hombre, sino a una institución invisible e inaccesible. En el bolsillo llevaba un sencillo amuleto, una moneda de 100 wones que guardaba desde la adolescencia, un recuerdo de su padre, perdido en deudas. La apretaba con fuerza como si pudiera protegerla de lo que estaba por venir. La puerta se abrió con un siseo apagado. La habitación estaba demasiado fría para ser cómoda, como si el aire acondicionado hubiera sido programado para congelar las emociones. Sobre la mesa había una bandeja de plata con té verde intacto. Detrás, sentado con la postura de quien nunca se encorva, estaba Min Seung-ho. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos observaban cada gesto de Ji-won como bisturíes listos para cortar. «Siéntate». La voz era tranquila, pero no ofrecía otra opción. Ji-won obedeció sin levantar demasiado la barbilla. Seung-ho no tardó mucho. Abrió una carpeta negra, sacó un sobre blanco y se lo deslizó por la mesa. «Hay una suma considerable aquí, suficiente para pagar tu casa en Gurogu, el tratamiento de tu madre y vivir con dignidad durante muchos años». Ji-won miró el sobre, pero no lo tocó. «¿Por qué?». «Porque necesitas desaparecer». El tono no era de enojo, sino de convicción. «La prensa se cansará en unos días. Si sigues apareciendo, convertirás una tragedia en un espectáculo. Y no tolero espectáculos con mi nombre». Ji-won respiró hondo. El sobre parecía brillar como una cruel tentación. Con ese dinero podría salvar a su madre y descansar por fin de noches interminables de trabajo. Pero algo en su interior se rebeló. «No arriesgué mi vida por dinero». Seung-ho arqueó una ceja. «Nadie arriesga su vida gratis. Todo tiene un precio». La sentencia hirió a Ji-won más que el calor del fuego. Apretó los puños sobre la moneda en el bolsillo. Pensó en todo lo que había perdido por su pobreza. Estudios interrumpidos, sueños devorados, dignidad pisoteada. Y pensó en las gemelas, en las miradas que la buscaban en la oscuridad como si fuera el último faro. «Solo quiero una cosa». Su voz salió firme, sorprendiéndose a sí misma. «Quiero que el edificio donde trabajo sea seguro. Quiero que las salidas de emergencia nunca más estén cerradas. Quiero que los trabajadores nocturnos tengan seguro de vida, como los ejecutivos». El silencio que siguió fue denso. Seung-ho se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Por primera vez su mirada perdió su absoluta frialdad. Hubo un destello de algo que podría haber sido respeto o amenaza. «¿Rechazas mi oferta? Me niego a que me compren». El secretario a la derecha de Seung-ho se sobresaltó, sorprendido por su audacia, pero el heredero levantó la mano indicando silencio. Mantuvo la mirada fija en Ji-won, como si probara la resistencia del cristal. «Lo dices como si pudieras cambiarlo todo». Su tono era casi amable ahora, pero contenía veneno. «¿Crees que un conglomerado como el mío cederá ante la petición de una señora de la limpieza?» Ji-won no apartó la mirada. «¿Crees que puedes borrar lo que ya se ha visto?» Todo el país lo vio. Todo el país lo sabe. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación como brasas. Seung-ho se recostó en su sillón de cuero y soltó una breve carcajada sin humor. «La opinión pública es como el viento. Sopla con fuerza durante unos días y luego desaparece. Lo que queda es el poder». Ji-won guardó silencio. Sabía que discutir con él sería como tirar piedras a un muro de hierro. Pero algo se fortalecía en su interior. Una convicción inestimable. Seung-ho cerró la carpeta, devolvió el sobre y se levantó. Caminó hacia la ventana panorámica que daba al horizonte de Seúl de noche. Las luces de la ciudad se reflejaban en su rostro como cuchillas afiladas. «Muy bien, señora Yoon. Si no acepta dinero, tendrá otro trabajo». Ji-won frunció el ceño. «¿Qué función?». Se giró lentamente. «Mis hijos no dejarán de llamarte. Ningún médico ni ninguna niñera podrá calmarlos. Si eso es lo que quieren, eso es lo que tendrán. Trabajarás para mí. Serás su niñera personal». Ji-won sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La propuesta sonaba menos a una oferta y más a una trampa. Sabía que aceptar significaría hundirse aún más en el mundo de cristal y veneno que casi la había tragado. Pero negarse podría significar no solo perder la oportunidad de proteger a las gemelas, sino también provocar la furia de un hombre que se negaba a aceptar la derrota. Seung-ho dio 2 pasos hacia adelante. Su sombra la cubrió como si fuera de noche dentro de la habitación ya iluminada. «Tendrás un salario generoso, una residencia en Hanamdong, todo lo que necesites. A cambio serás discreto. Invisible. Solo ocúpate de ellos». El corazón de Ji-won latía con fuerza. La moneda en su bolsillo le quemaba la piel. La vida le presentaba un callejón sin salida. Venderse o correr riesgos aún mayores.
Y fue en ese momento, ante la decisión imposible, que Ji-won se dio cuenta de que el fuego no se había extinguido. Las llamas simplemente se habían desplazado. A la mañana siguiente, el cielo de Seúl se puso gris, como si incluso las nubes compartieran el peso que pesaba sobre Yoon Ji-won. Tras su encuentro con Min Seung-ho, no había dormido. Se había pasado las horas tumbada en el duro sillón de su habitación de hospital, mirando al techo, escuchando el pitido intermitente de los monitores. El sobre rechazado aún le ardía en la memoria y su propuesta resonaba como una frase: «Trabajarás para mí, serás su niñera personal». Ji-won se preguntó si realmente era una decisión. El salario prometido parecía una fortuna, pero con él llegó la prisión invisible de Hanam-dong, un barrio donde altos muros ocultaban los secretos de las familias Chaebol. Su corazón le decía que no, pero los ojos aún asustados de las gemelas le recordaban que quizás solo ella podía protegerlas. A media mañana llegó un asistente con un contrato preestablecido, páginas y páginas de cláusulas, confidencialidad absoluta, residencia obligatoria, supervisión constante. Ji-won lo hojeó sin entender todos los términos legales, pero captó la esencia. Cada línea era una cuadrícula. El asistente, educado pero distante, dijo: «Si firmas, te trasladarán hoy a la residencia Hanam-dong. Si no firmas». Su frase se fue apagando, pero sus ojos captaron las palabras que faltaban. «Si no firmas, estarás sola contra el imperio Min». Ji-won dudó, sintiendo la moneda en su bolsillo como si pesara toneladas. Recordó a su madre tosiendo en Gurogú, las deudas, la mirada angustiada de los gemelos. Respiró hondo, cogió el bolígrafo y firmó. La punta se deslizó sobre el papel como si sellara no un contrato, sino un destino. Horas después, el coche negro de la familia Min la condujo por amplias avenidas hasta Hanam-dong. La verja de hierro de la mansión se abrió lentamente, revelando un jardín silencioso, impecablemente cuidado. Guardias uniformados patrullaban discretamente. Cámaras vigilaban cada rincón. Ji-won se sintió absorbida por un laberinto de cristal y mármol. La casa era demasiado inmensa para sentirse como en casa. Candelabros de cristal colgaban sobre los pasillos donde resonaba el silencio. Cuadros caros decoraban las paredes, pero ninguno mostraba rostros sonrientes. Todo allí irradiaba riqueza, pero no calidez. Las gemelas la esperaban en la sala, en pijama, abrazadas. Al verla, corrieron. «¡Nona!», gritaron al unísono, agarrándose de la falda de su uniforme. La conmoción recorrió a Ji-won como una chispa. Su corazón, que había estado latiendo con tanta fuerza, finalmente se despertó. Esos niños no la veían como una empleada, sino como un refugio. Y quizás precisamente por eso Seung-ho la quería cerca, no por gratitud, sino porque no tenía otra alternativa. Sin embargo, mientras abrazaba a los niños, Ji-won notó algo extraño. En los rincones de la habitación, discretas pero presentes, se veían destellos de cámaras. Nada en la casa escapaba a su mirada invisible. Incluso su gesto de consuelo fue observado. Ya no era solo una señora de la limpieza, ahora era niñera, guardiana y prisionera. La rutina comenzó de inmediato. Ji-won fue conducida a una habitación privada en el piso de arriba, junto a las gemelas. El espacio era más grande que toda su casa en Gurogú. Una cama mullida, cortinas de seda, un escritorio de madera clara. Pero en lugar de comodidad, la habitación resultaba incómoda. No había pertenencias personales, solo muebles elegidos por diseñadores de interiores. Era como vivir dentro de una vitrina. En su primer desayuno comprendió cómo funcionaba la casa. La mesa de roble estaba llena de platos de porcelana, cuencos de fruta tropical y jarras de zumo. Los gemelos jugueteaban distraídamente con los cubiertos, visiblemente sin apetito. Ji-won, acostumbrado a comer arroz frío en el vestuario, se sintió fuera de lugar ante tal exceso. La ama de llaves, una mujer de expresión rígida, se presentó fríamente. «Soy la señora Cho-i. Mi deber es asegurar que esta casa se mantenga en orden. Tu función es cuidar de los niños. Nada más». El mensaje no necesitaba repetición. Ji-won asintió en silencio, pero notó la mirada de desprecio en los ojos de la ama de llaves, como si su presencia fuera una mancha en la perfección de la casa. Con el paso de los días, las gemelas empezaron a confiar aún más en ella. Le pidieron a Ji-won que las acompañara a la hora de dormir, a la hora de comer e incluso a las clases particulares. Con cada llanto, solo su voz podía calmarlas. A los profesores extranjeros les irritaba su dependencia, pero no podían hacer nada. Ji-won, sin embargo, pronto sintió el peso de la vigilancia. Cada paso fuera de su habitación estaba vigilado. Las cámaras destellaban en cada pasillo. Cuando llamó a su madre, tuvo la clara sensación de que alguien la escuchaba. El jardín parecía libre, pero discretos guardias la seguían a lo lejos. Hanam-dong no era un refugio, era una fortaleza dorada. Una noche, mientras acostaba a los niños, uno de ellos preguntó en un susurro: «Nuna, ¿volverá el fuego?». Ji-won dudó. Le dolía el corazón. «No, nunca más. Estaré contigo».
Pero al decir esto, recordó el crujido que había oído en el edificio, la sombra que se había movido en los pisos superiores, el panel saboteado. El incendio no había sido un accidente. Había algo más grande, oculto, que ahora respiraba también dentro de esas paredes silenciosas. En su habitación apagó las luces y se acostó. El techo se sentía más pesado que nunca. El contrato le había dado salario y comodidad, pero la había privado de su libertad. Peor aún, la había arrastrado al abismo del infierno. Y Ji-won presentía que en esa casa donde nada pasaba desapercibido, el verdadero incendio aún estaba por comenzar. La mansión en Hanam-dong relucía como si estuviera hecha de hielo pulido. Desde fuera, irradiaba orden y grandeza. En su interior, ocultaba fisuras tan peligrosas como las que Ji-won había presentido en el rascacielos en llamas. Los días allí transcurrían a un ritmo ensayado. Horarios estrictos de comida, clases particulares, visitas al médico, reuniones silenciosas entre los sirvientes. Y como una corriente subyacente, había algo que nadie decía en voz alta. La nueva niñera era una intrusa. Ji-won lo percibía en cada mirada de reojo. La señora Choi, la ama de llaves, fue la primera en dejarlo claro. Su tono de voz nunca pasó de la cortesía, pero sus palabras eran afiladas como cuchillos. Señorita Jun, no olvide que solo está aquí porque los niños lo pidieron. No confunda gratitud con pertenencia. Otros empleados siguieron el mismo patrón. El conductor evitaba hablarle más allá de lo necesario. Los cocineros la atendían como si fuera una tarea más. Incluso los profesores extranjeros, bien pagados por fingir neutralidad, la miraban como si fuera una mancha en la porcelana. Ji-won aguantó en silencio. Había aprendido desde pequeña que la pobreza no permitía debilidades visibles. Se guardó sus palabras para sí misma, como quien esconde brasas en una olla de barro. Pero por la noche, al cerrar la puerta de su habitación, sentía el peso de la humillación sobre sus hombros. Sin embargo, no todo era hostil. El conductor mayor, el señor Kang, ocasionalmente se atrevía a conversar brevemente al dejarla en la escuela de las gemelas. ¿Te has dado cuenta?, dijo una vez sin apartar la vista de la carretera. Ese incendio no fue un error común. Los sistemas de emergencia se desactivaron manualmente. Ji-won lo miró por el espejo retrovisor. ¿Estás diciendo que alguien quería que sucediera? Él no respondió. Simplemente agarró el volante con fuerza. En este mundo nada que involucre herencia ocurre por casualidad. Las palabras daban vueltas en la mente de Ji-won. Cuanto más observaba, más detalles surgían. Puertas de emergencia cerradas, cámaras que parpadeaban y se apagaban repentinamente, informes que nunca llegaron a la prensa. La mansión también ocultaba secretos. Un ala entera permanecía cerrada, pasillos tenuemente iluminados por los que rara vez se pasaba. Una tarde, mientras organizaba los juguetes en el cuarto de los niños, encontró algo inesperado en el carrito de limpieza que le habían dado para las tareas, una microcámara, discreto, pegado al interior. Al tocarlo, se dio cuenta de que estaba puesto. Su corazón se aceleró. Alguien no solo estaba observando a los gemelos, sino que también los observaba. Ella guardó la cámara en el bolsillo sin dar señales de vida. Sabía que si reaccionaba, la descubrirían. Pero la sensación de ser perseguida crecía en su interior como el fuego que una vez conoció. Silencioso al principio, devastador después. Esa noche las gemelas se durmieron acurrucadas contra ella. Ji-won, sin embargo, no cerró los ojos. Permaneció despierta, contemplando el lujoso techo que parecía derrumbarse sobre ella. La mansión de mármol escondía enemigos que no se revelaban, pero cuyas garras se acercaban. Y en medio del silencio absoluto, Ji-won estaba seguro. El fuego no había cesado. Simplemente había cambiado de escenario. El primer golpe llegó disfrazado de invitación. La hermana mayor de Seung-ho, Min In-jin, apareció una mañana vestida con modestia, pero acompañada de un séquito de asistentes. No vivía en la mansión, pero su poder era palpable. Era miembro de la junta directiva de la compañía y conocida por manipular las reuniones de la junta como si fueran piezas de ajedrez. Soo-jin entró en la sala sin pedir permiso. Las gemelas corrieron hacia Ji-won escondiéndose detrás de ella. La escena pareció enfurecer a la mujer. «¿Así que esta es la famosa limpiadora convertida en niñera?», dijo sonriendo con desdén. «Todo el país habla de ti. Es una pena que la fama sea tan frágil como el humo». Ji-won permaneció en silencio, como había aprendido a hacer en situaciones de riesgo. Pero los chicos le apretaron las manos, y eso bastó para que la hermana de Seung-ho se diera cuenta de que se había extraviado. Su mirada se ensombreció. «No te encariñes demasiado. Aquí nadie es irreemplazable». Después de irse, el ama de llaves Choi se acercó discretamente. «Ten cuidado, la señora. Soo-jin es implacable cuando siente que alguien amenaza su dominio». Durante los siguientes días, Ji-won se convirtió en el blanco de pequeños ataques invisibles. La comida que le preparaban estaba fría o demasiado salada. Su ropa de cama desaparecía y reaparecía mal doblada. Un simple pendiente que había traído de casa desapareció sin dejar rastro.
todo con la intención de recordarle que era una extranjera en ese territorio. Pero nada la conmocionó tanto como el descubrimiento en el sótano de la mansión. Mientras buscaba un juguete infantil perdido, se topó con un trastero. Entre cajas de documentos viejos vio montones de informes de seguridad relacionados con el rascacielos incendiado. Algunos tenían firmas tachadas, a otros les faltaban páginas enteras. El detalle que la dejó paralizada: fechas recientes, posteriores al incendio con notas manuscritas. Alguien seguía retocando la historia. Cerró la puerta rápidamente, pero no sin notar la sombra que la observaba desde el final del pasillo. La ama de llaves Choi. ¿Perdió algo, señora Yun?, preguntó con tono amenazador. Ji-won sonrió débilmente y fingió que solo buscaba juguetes. Pero lo sabía. La habían pillado en territorio prohibido. Esa noche, tumbada junto a las gemelas, la moneda de 100 wones le ardía en el bolsillo. La sensación de estar en una trampa era ineludible. La mansión, con sus pasillos de mármol y silencios calculados, ya no era solo una prisión. Era un campo de batalla invisible. Y Ji-won, incluso sin armas, sabía que no podía dar marcha atrás. El otoño llegó a Seúl con su viento cortante, y con él la gala benéfica anual del conglomerado Min. Para la prensa fue un espectáculo suntuoso. Empresarios, políticos, celebridades de la televisión, todos bajo un mismo techo. Para Ji-won fue un campo minado. Esa noche, las gemelas insistieron en que las acompañara. Se vistieron con trajes diminutos, pero se negaron a soltar su mano. La ama de llaves Choi frunció los labios, pero no pudo hacer nada. Min Seung-ho le había ordenado a Ji-won que estuviera presente. Los niños solo se comportan con ella, explicó, como si se tratara de simple logística. Pero Ji-won lo sabía. También era un gesto de posesión, una forma de mantenerla bajo control. El salón de baile del lujoso hotel de Gangnam resplandecía bajo cientos de lámparas de hielo, candelabros de cristal que colgaban como estalactitas. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino, copas de cristal y platos pintados a mano. Hombres con trajes oscuros brindaban con vino importado, mientras que mujeres con vestidos caros competían con sonrisas forzadas. Cuando Ji-won entró de la mano de las gemelas, sus miradas se clavaron como cuchillas. Murmullos inundaron el aire. Es ella, la señora de la limpieza, la heroína de Internet. ¿Cómo se atreve a estar aquí? Ji-won sintió que le ardía la cara, pero mantuvo la cabeza alta. Los chicos la llevaron a la mesa principal donde Seung-ho ya la esperaba. Él, con un traje impecable, saludó brevemente, sin emoción alguna. No había lugar para el reconocimiento público, solo estrategia. Fue entonces cuando se acercó una figura, amadrastra de Seung-ho, segunda esposa del patriarca Min. Elegante con un hanbok moderno, sonreía como si escondiera veneno entre sus dientes. Así que esta es la famosa señora. «John», dijo, extendiendo una copa de champán que Ji-won no se atrevió a tocar. Debo admitir que su actuación fue convincente. Ji-won frunció el ceño. ¿Actuando? Bueno, no hay necesidad de fingir. La sonrisa de la madrastra se ensanchó. ¿Crees que alguien creería que una simple señora de la limpieza, ella sola, logró salvar a 2 niños de un incendio de esa magnitud? Ji-won reprimió el impulso de reaccionar. Las palabras eran un cebo. Pero dentro del bolsillo de su pequeño bolso estaba la microcámara que había encontrado semanas antes, con el chip intacto. La llevaba consigo como un arma oculta. La madrastra se inclinó más cerca. El costoso perfume casi la sofocaba. La fama puede ser dulce, pero también puede matar. Si yo fuera tú, desaparecería antes de que descubrieran la verdad. Ji-won permaneció en silencio. Solo se agachó para ajustarle la corbata a una de las gemelas, quien la observaba en silencio. Pero en su interior, su determinación era firme. No huiría. Cuando la orquesta empezó a tocar, todas las miradas se dirigieron al escenario. Era hora de discursos, promesas de donaciones millonarias y aplausos calculados. Ji-won aprovechó la distracción general para salir discretamente de la sala. Los gemelos se habían quedado dormidos en cómodas sillas. La niñera extranjera los cuidaría unos minutos. En el jardín iluminado por faroles de papel, el aire era más fresco y el silencio más sincero. Ji-won respiró hondo intentando calmarse. Sacó la microcámara del bolsillo y sostuvo el chip entre los dedos. Desde que lo encontró, había estado dudando entre destruirlo o entregárselo a la policía. Pero ahora, ante las palabras de su madrastra, la decisión parecía clara. Era una prueba. Y como si el destino confirmara su decisión, se oyeron voces del otro lado del jardín. Ji-won se acercó lentamente, escondiéndose tras un árbol. Reconoció la voz de su madrastra. El incendio fue solo el principio. Necesitamos debilitar a Seung-ho para tomar el control. Mientras él esté ocupado con sus hijos y su imagen pública, avanzaremos hacia el consejo. Otra voz respondió masculina ronca. ¿Y la señora de la limpieza? Es un problema. Una piedra pequeña puede hundir un barco, dijo la madrastra. Pero las piedras se pueden triturar.
Ji-won sintió que se le helaba la sangre. Le temblaban las manos, pero logró encender discretamente la grabadora de su celular. Las palabras que se registraron fueron: conspiración, sabotaje, amenaza. Todo lo que allí se escribía, en cuestión de minutos, podría cambiar el destino de la familia Min. De repente un crujido se escuchó detrás de ella. Uno de los guardias de seguridad la había visto. Ji-won escondió el chip dentro de su zapato y fingió admirar las linternas. El guardia la miró con recelo, pero no dijo nada. De vuelta en la sala, encontró a los gemelos aún dormidos. Seung-ho hablaba en el escenario, hablando de resiliencia y un futuro prometedor. Sin embargo, Ji-won ya no escuchaba. Su corazón latía con fuerza con una sola certeza. Estaba en medio de una guerra de herencias y ahora llevaba en su zapato la prueba que podría incendiar, esta vez de verdad, a toda la dinastía Min. La mañana después de la gala, la mansión de Hanam-dong se sentía aún más fría de lo habitual. El viento otoñal se colaba por las rendijas de las puertas, arrastrando hojas secas que se amontonaban en las aceras. Dentro de la casa, todo permanecía en silencio, como si el resplandor de la noche anterior hubiera drenado toda la energía del lugar. Yoon Ji-won se despertó temprano, con los ojos ardiendo por la falta de sueño. Se acostó completamente vestida, sin atreverse a cambiarse, como si temiera que el sueño la hiciera soltar el chip escondido en su zapato. La escena del jardín se repetía en su mente como un eco insoportable. Su madrastra susurrando sobre poder, sobre debilitar a Seung-ho, sobre aplastar a la piedrecita. La piedra era ella. Mientras preparaba el desayuno para las gemelas, notó que la ama de llaves Choi la observaba con una atención inusual. Su mirada rígida parecía más pesada de lo habitual, como si hubiera adivinado algo. Ji-won permaneció tranquila, removiendo la sartén de arroz frito, pero por dentro temblaba. El chip en su zapato parecía latir como un corazón oculto. Los gemelos corrieron a la cocina y la llamaron al unísono. ¡Nona! Se abrazaron a sus piernas, riendo, aún incapaces de comprender las tensiones invisibles que persistían en la casa. Ji-won se arrodilló y les devolvió el abrazo. Su risa era la única luz en ese espacio oscuro. Poco después la llamaron a la oficina principal. 2 guardias de seguridad abrieron la pesada puerta de madera y encontraron a Seung-ho sentado tras un escritorio de nogal. El sol de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales, reflejándose en el cristal y transformándolo en una figura casi etérea, pero su mirada permaneció dura y fría. Sobre la mesa había un celular idéntico al suyo. Junto a él un asesor legal. «Señorita Yoon», dijo Seung-ho con su voz profunda llenando la habitación. «Necesitamos aclarar algunas cosas». Ji-won tragó saliva secamente. «¿Qué quieres saber?» El asesor se aclaró la garganta. «Anoche durante la gala te vieron en el jardín». Uno de los guardias de seguridad reportó movimientos sospechosos. «Corren rumores de que estabas grabando conversaciones privadas». Su corazón casi se detuvo. La astilla en su zapato parecía hervir. Ji-won mantuvo la mirada fija. «No grabé nada. Solo salí a tomar el aire». La habitación era sofocante. Seung-ho la miró fijamente un buen rato, como si pudiera atravesarla con la mirada. Luego hizo un gesto discreto. Uno de los guardias de seguridad se acercó y le ofreció la mano. «Tu teléfono celular». Ji-won dudó. Entregó el dispositivo, rezando para que no encontraran nada. Había sido cuidadosa. Solo usó la grabadora unos minutos y luego la borró. Pero el chip de la microcámara seguía con ella, oculto. Fue su única prueba. El asesor revisó el celular, pero no encontró nada más que mensajes triviales a su madre y algunas fotos antiguas. «Limpio», dijo devolviéndole el dispositivo. Seung-ho permaneció en silencio unos segundos más y luego se inclinó hacia adelante. «Escuche con atención, señorita Yoon». Su voz era baja pero firme. «Este mundo no está hecho para gente como usted. No importa lo que haya oído, no importa lo que haya visto. Si intenta involucrarse, será aplastada». Ji-won sintió un escalofrío recorrer su columna, pero también una chispa de rebeldía. «¿Y tus hijos?», preguntó con voz temblorosa pero firme. «¿Serán aplastados también si esta guerra continúa?». Por un instante, Seung-ho pareció perder el control de su expresión. Una sombra de dolor cruzó sus ojos, pero desapareció demasiado rápido. Se levantó, dando por terminada la reunión. «Puedes irte». Ji-won salió de la habitación con el corazón ardiendo. Su advertencia no era solo una amenaza, era una confesión. Y solo reforzó su convicción de que debía actuar. Esa noche Ji-won esperó a que todos se durmieran. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando se sacó el chip del zapato y lo dejó en el escritorio de su habitación. Encendió la sencilla laptop que usaba para chatear con su madre e insertó el archivo. La pantalla parpadeó antes de mostrar la grabación. Borrosa, pero bastante nítida. La voz de la madrastra sonó clara. El incendio fue solo el comienzo. Necesitamos debilitar a Seung-ho para tomar el control. Y poco después la respuesta masculina. ¿Y la señora de la limpieza? ¿Es un problema? Ji-won tembló. Esto era más que una prueba de sabotaje.
Era una sentencia de muerte. Si conservaba el chip, su vida correría peligro. Pero si lo destruía, perdería su única oportunidad de proteger a las gemelas y revelar la verdad. Mientras reflexionaba, oyó pasos en el pasillo. Volvió a guardar el chip en el zapato y apagó la luz. La puerta crujió. Alguien intentó abrir el picaporte, pero no entró. Ji-won contuvo la respiración hasta que los pasos se desvanecieron. Su corazón parecía latir demasiado fuerte, como si pudiera delatar su presencia. Al día siguiente, los periódicos solo hablaron de la gala, los vestidos, las donaciones, el discurso de Seung-ho, ni una palabra sobre conspiración. El país aplaudió a la familia Min, sin percatarse de que otro incendio, invisible y aún más peligroso, ardía en la mansión. A la hora del almuerzo, los gemelos jugaban en el jardín. Ji-won los observaba cuando uno de ellos se acercó y susurró: «Nona, escuché a la ama de llaves decir, dijeron que te vas». Ji-won se agachó sujetándole los hombros. «No me voy a ningún lado. Mientras me necesites, estaré aquí». Pero en el fondo sabía que su presencia pendía de un hilo. La familia Min no la dejaría guardar secretos por mucho tiempo. Esa noche, sola en su habitación, Ji-won tomó la decisión que lo cambiaría todo. Tomó el chip, lo envolvió en plástico y lo metió en la pequeña lonchera térmica que usaba para llevar comida al hospital de su madre. Si alguien revisara sus pertenencias, no sospecharía de una caja tan banal. Mientras subía la cremallera, murmuró para sí misma: «Si quieres aplastarme, primero tendrás que encontrarme». El fuego ya no ardía solo en los pasillos de cristal de Gangnam. Ardía dentro de Ji-won, transformando el miedo en resistencia. Y en algún lugar del laberinto de la mansión, alguien también estaba observando, esperando el momento adecuado para extinguir la llama. El amanecer en Hanam-dong trajo un cielo despejado, pero la mansión Min estaba envuelta en una tormenta invisible. En el jardín las flores recién podadas brillaban bajo el rocío, pero dentro de la casa el aire estaba cargado de tensión. A cada paso por los pasillos de mármol, Yoon Ji-won sentía la mirada oculta de las cámaras que la acechaban. Desde la noche de la gala, su vida había dejado de ser solo vigilancia. Se había convertido en un asedio. El chip seguía escondido en la lonchera térmica, entre los paquetes de comida. Ji-won sabía que no podría guardarlo para siempre, pero también sabía que entregárselo a las autoridades provocaría una furia sin precedentes. La madrastra de Seung-ho no era solo una mujer adinerada. Era una fría estratega, acostumbrada a manipular herencias, contratos y vidas humanas como si fueran objetos desechables. Esa mañana se había convocado una reunión. La sala de reuniones de la mansión, que rara vez se usaba, se preparó con prisa. Unas cortinas pesadas impedían la luz y la mesa de roble pulido relucía bajo la lámpara de araña. Ji-won fue citada no como invitada, sino como testigo muda. 2 guardias de seguridad la condujeron a un rincón de la sala. A la mesa estaban sentados Seung-ho, su hermana Soo-jin y su madrastra. El patriarca, debilitado por la edad, estaba ausente. Era como si los herederos ya estuvieran compitiendo abiertamente por el trono, a pesar de que el anciano aún vivía. «Necesitamos controlar la narrativa», dijo Soo-jin con voz fría. «La prensa está empezando a especular sobre brechas de seguridad. Esto podría costarnos miles de millones en demandas». La madrastra sonrió mientras bebía té con calma practicada. «El problema no son los defectos. El problema es la presencia indeseada de esta mujer». Su mirada se dirigió a Ji-won, quien se mantuvo erguida a pesar de su corazón acelerado. «Mientras esté aquí, será un recordatorio viviente del fuego». Seung-ho apretó los puños sobre la mesa. «Ella salvó a mis hijos». Las palabras salieron pesadas, como si le costara más que admitir sus errores. «No pueden dormir sin ella. Y es precisamente por eso que necesitamos llevárnosla de aquí», replicó Soo-jin. «Los niños están confundidos. Crecerán creyendo que pertenecen más a una señora de la limpieza que a su propia familia». El silencio se extendió como un veneno. Ji-won respiró hondo, resistiendo las ganas de gritar. Pero fue en ese instante que armó valor. «Si quieren expulsarme, háganlo. Pero primero respondan esto. ¿Quién apagó los aspersores? ¿Quién permitió que se cerraran las salidas de emergencia?» La habitación se estremeció. Seung-ho la miró sorprendido. Su madrastra mantuvo la sonrisa, pero sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Soo-jin fingió ignorarla, pero la tensión era evidente. «Estuve allí», continuó Ji-won. «Vi sombras en el edificio. Oí voces. Estoy segura de que el incendio no fue un accidente». Las palabras resonaron como martillazos. El aire se volvió áspero. Por un instante nadie respondió. Entonces Seung-ho se levantó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Simplemente lo es». El sonido reverberó por todo el pasillo. «Si hay pruebas, quiero verlas. Si no, son solo especulaciones». Ji-won dudó. El chip ardía en su memoria, pero aún no podía revelarlo. No allí, no frente a enemigos dispuestos a destruir cualquier evidencia. Se tragó las palabras y retrocedió. Pero el gesto no pasó desapercibido. Seung-ho la miró como si hubiera notado una omisión. Por primera vez los papeles se invirtieron.
Sospechó que la señora de la limpieza sabía más de lo que dejaba entrever. Esa noche Ji-won apenas podía respirar. El peso del chip parecía más pesado que su cuerpo. Se sentó en la habitación de las gemelas observándolas dormir con rostros serenos. Su inocencia contrastaba con el juego brutal que se desarrollaba entre adultos. Pasó la mano por el pelo de una de ellas y susurró: «Te prometo que te protegeré, pase lo que pase». Horas después la despertaron unos golpes en la puerta. 2 guardias de seguridad la acompañaron de vuelta a la sala de reuniones, ahora vacía, salvo por Seung-ho. Estaba de pie junto a la ventana contemplando las luces de Seúl. El reflejo en el cristal lo hacía parecer 2 personas, el multimillonario frío y el padre herido. «Me ocultas algo», dijo sin darse la vuelta. «Lo vi en tus ojos». Ji-won permaneció en silencio. «Necesito saberlo». Su voz se quebró por primera vez. Se giró y una nueva urgencia se reflejó en sus ojos. «Intentaron destruirme. Usaron a mis hijos. Lo viste, lo oíste. Si tienes pruebas, entrégamelas». Ji-won dudó. El instinto le gritaba que no podía confiar. Pero al mismo tiempo vio allí no solo al heredero arrogante, sino al padre que había perdido su lugar en el corazón de sus hijos. El hombre que, quizás por primera vez, era vulnerable. Con manos temblorosas sacó el chip del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. «Está todo aquí». Conversaciones grabadas, imágenes, la madrastra, los consejos, la conspiración. Seung-ho tomó el chip con delicadeza, como si sostuviera un artefacto peligroso. El silencio invadió la sala. Entonces miró a Ji-won. «Arriesgaste tu vida 2 veces, una en el fuego, una ahora, contra mi propia familia». «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió. «No por ti, por los niños». Seung-ho respiró hondo. Caminó hasta el sillón. Se sentó y dejó la ficha sobre la mesa, como quien por fin encuentra la clave de un rompecabezas. Guardó silencio durante varios segundos hasta que dijo: «Entonces eso es lo que voy a hacer». Días después, un anuncio inesperado sacudió Seúl. En una conferencia de prensa en vivo, Min Seung-ho apareció ante las cámaras con las gemelas a su lado y Ji-won discretamente detrás. Declaró públicamente que la investigación interna había confirmado el sabotaje. Prometió una auditoría completa del conglomerado y entregó a las autoridades grabaciones que implicaban a miembros de su propia familia. El país reaccionó conmocionado. Era la primera vez que un heredero de un chaebol rompía el pacto de silencio que sostenía a las élites. Algunos lo acusaron de traición, otros aplaudieron su valentía, pero todos comentaron lo mismo. Al fondo de cada foto, junto a los niños, aparecía la serena figura de Yoon Ji-won. Cuando los periodistas le preguntaron quién era, Seung-ho respondió con voz firme: «La mujer que salvó a mis hijos, y la única en quien confío para cuidarlos». Ji-won sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero guardó silencio. Sabía que la guerra aún no había terminado. Su madrastra y su Jin no se rendirían fácilmente, pero por primera vez no se sentía sola. Esa noche, de vuelta en la mansión, Seung-ho se acercó a ella en el pasillo. No había cámaras ni público, solo ellos 2. «Cambiaste el destino de mi familia», dijo. «Y quizá el mío también». Ji-won no respondió. Simplemente caminó hacia la habitación de las gemelas, donde 2 vocecitas la llamaron. «Nuna, cuéntame una historia más antes de dormir». Ella sonrió, sentada entre ellos. Afuera, la ciudad seguía girando con su ajetreo descontrolado. Pero dentro de esa habitación, al menos por unas horas, reinaba la paz. Y Ji-won lo sabía. El fuego podría haber comenzado en el rascacielos de cristal, pero el fuego real ahora ardía en sus corazones, un fuego que ningún poder podía extinguir.